Hola mi querida familia, os les he traído un nuevo capítulo del jugador que fue elegido por el sistema 10.000 años del futuro para así salvar a la humanidad. No olvides que te estaré dejando los capítulos anteriores en la descripción y por aquí arribita. No olvides también suscribirte a mi canal ya que me estarías apoyando muchísimo. Y ahora sin nada más que decir, continuamos con el video. Todo continúa en el mundo de los ensueños, donde nuestro protagonista se encontraba derrotando a los zombies, llegando a tal punto tras decapitarlo con un solo puñetazo, a lo cual uno de estos, aquella cabeza que había salido volando, había sido recogida por uno de ellos, a lo que este al parecer se trataba de un zombie un nivel bastante avanzado. Lanzándose directamente al combate, este nos comenta que este dejaría intentar para ver qué sería pelear contra un guerrero de un nivel parecido al suyo, preguntándose si que si acaso podría pelear una batalla contra un guerrero de cuarto grado. Sin embargo, en el momento que este se le acercaba, que el zombie le había lanzado un puñetazo, a lo cual este lograba a duras penas defenderse, mientras que este decía, recibiendo aquel puñetazo, pensaba que era demasiado poderoso y pesado y que al menos este tenía el doble de fuerza que él, por lo tanto no podría soportarlo de frente. Sin embargo, aquel zombie no le dejaría ni un segundo para que este pensara en cómo contraatacar. Sin embargo, tras detallar aquel movimiento del zombie, el prota ansiosamente se lo había esquivado a duras penas para así buscar su punto ciego, dándole una patada por su espalda para así lograr que este cayera tindado en el suelo, a lo cual seguidamente le lanzaba una patada voladora que iba a conectar directamente a su punto débil, lo cual precisamente se trataba de su cráneo, a lo cual aquella patada había logrado derrotar a aquel dicho zombie de nivel 4. Y tras agarrar y absorber los recuerdos de aquel zombie, este nos comenta que este había muerto en el frente, defendiendo el castillo, cazando animales. Y que estos nunca eran monstruos del aumento de la carrera, sino que los muertos daban inmortalidad a su alma. Mientras que este se percataba que inesperadamente era un hombre fuerte de quinto grado antes de que su vida se acabase, por lo tanto no era extrañar que sus puños fueran tan fuertes, sino que este no tenía cerebro ni sabiduría y había más rendimiento de luchar siguiendo el instinto de batalla que quedaba en los músculos, por lo tanto no podría vencerlo. Comentándonos así que había pasado casi una semana desde la práctica de la premiación estelar y la respiración natural, bien como el pensamiento del cristal y un rápido aumento de la donación de sangre a través de los antígenos y el conocimiento del poder de absorber la memoria combinado con la válvula respiratoria con el método de la angioplastia. Por lo tanto, este podía explorar varias veces o decenas o incluso cientos de veces la fuerza habitual, lo cual este nos comenta que aquella fusión tenía el nombre de poder estelar, logrando así derribar a todos los zombies a su alrededor con solamente un movimiento. Tiempo más tarde, el prota al anochecer había ido hacia aquel gimnasio que había probado su fuerza luego de salir por primera vez del mundo de ensueños, dándole así las buenas noches a aquella señorita, pidiéndole que por favor le diese un dispositivo de prueba, preguntándole que si acaso tendría alguno libre, a lo que aquello un poco sorprendida le decía que qué hacía ahí otra vez, ya que este tenía exámenes pronto y no era como que si la presión sanguínea aumentara de repente. A lo que casualmente el prota le decía que este se preguntaba si podría ir un poco más arriba, haciendo referencia a que quizás podría haber subido quizás un 0,1, un 0,2. Mientras que pensaba que esa era la segunda vez que iba ese mes, por lo tanto una persona normal venía al menos a hacer la prueba una vez en varios meses, incluso una vez a cada medio año, ya que incluso las escuelas más interesadas en la clasificación de los estudiantes realizaban exámenes mensuales. Por lo tanto, aquella señorita se había avergonzado un poco diciéndole así que la habitación 206 todavía estaba vacía. Por otro lado, nuestro protagonista nos comenta que si este mejoraba demasiado rápido, quien no quisiera verificar su crecimiento, por lo tanto iría directamente a medirse la sangre y el ki.
dándole así una puntuación de 15.6. Por lo tanto, este había mejorado considerablemente e incluso inesperadamente había superado el estándar de un guerrero de segunda clase. Y ya que esto lo había logrado, e incluso si lo pensaba más, 10.000 años en el futuro de estudios avanzados y sumaban los suplementos avanzados, no era una exageración decir que era bastante extraño. Por otro lado, este iría directamente a probar su nuevo poder de combate, a lo cual aquel muñeco de prueba, después de recibir el puñetazo del prota, le daba el índice de potencia que sería 3137, por lo cual el prota no podría creer qué tan alto era, ya que ese era el doble de lo normal para un guerrero de nivel 2. Sin embargo, este sabía muy bien que tal vez aquel golpe que le había dado no era todo su poder y que si era así, su capacidad de combate extrema era más difícil de medir. Por lo tanto, este había dicho que lo probaría una vez más, pero esta vez usando su poder estelar. Seguidamente, el prota había abandonado las instalaciones, lo cual la recepcionista se percató de que éste había salido de la habitación, preguntándole si que si ya había terminado de medir y si acaso aquel resultado le había agradado, mientras que este había soltado una increíble sonrisa diciéndole que le había agradado bastante, mientras que aquella recepcionista le daba la buena suerte en su examen próximo, a lo cual el prota simplemente le daba las gracias y se retiraba. Y mientras que este se quedaba alucinando con nuestro protagonista diciendo que este fingía ser un niño cool, sin embargo tenía una risa bastante bonita. Por otro lado, se encontraban entrando dos personas, a lo cual se trataba de Ni-Wan, la hija del comandante Joseon, mientras que esta se burlaba de la recepcionista diciéndole que acababa de regresar de tomar un baño con su hermanito, pero esta veía que estaba soñando despierta, preguntándole así que si era debido a la persona que acaba de hacerse la prueba. Mientras que esto le comentaba un poco picarosa, diciéndole que esta no era una señora y que él tan solo era un estudiante de secundaria normal, pero este era realmente genial. Mientras que su hermano menor de la señorita Jian decía que de qué servía ser guapo si este no le daba de comer, ya que la habilidad académica de esa sociedad lo era todo, y al verlo vestido como un niño común de una familia común, no importaba tantas pruebas que se hiciera, era totalmente inútil. A lo cual su hermana mayor se encontraba pensando que la pobreza y la riqueza, se podía decir que los recursos para la práctica eran el factor que ocupaba la mayor parte, y ya que su hermano había crecido comiendo una variedad de alimentos nutritivos desde su infancia, incluso antes de empezar la práctica, la presión sanguínea era un nivel superior a los de los demás. Por lo tanto, ahora realizaba cada vez más artes marciales, por lo tanto la brecha entre sus compañeros se estaba anchando, por lo tanto sería naturalmente presumido. Sin embargo, su hermana mayor le daba un golpe en su cabeza diciéndole que eso no le incumbía a él, ya que este no se debería comparar con los niños de las familias normales, ya que si este tenía buenos recursos tenía que entrenar más y este no debería jactarse de sus pequeñas notas todo el día. Y mientras que este le decía que se había equivocado, esta se le arrimaba rápidamente diciéndole que primero lo primero, y este tenía algo que discutir con ella y era que quería ver los resultados de la prueba de aquel chico. Y dado que este era un mayor que él, probablemente sea un estudiante de secundaria y quería ver si funcionaba bien en su entrenamiento, y de lo contrario su corazón y confianza se encontraban temblando, pidiéndole que por favor aceptase. A lo cual aquella chica le decía que esto no lo podía negar nada, pero había que recordar que él era solamente una persona normal, por lo tanto no debería ser tan engreído. A lo cual la recepcionista le da directamente la tablet para así revisar las cámaras y ver los resultados. Por lo tanto, tras ver aquel video, aquella señorita se había preguntado qué demonios estaba ocurriendo. A lo cual su hermano menor, tras ver aquellos resultados, se preguntaba cayéndose de culo que si acaso aquel instrumento estaba roto. Mientras que la supervisora recepcionista le decía que no lo estaba, ya que el instructor fue a revisarlo ayer durante el periodo de inspección periódica.
a lo cual dejaba sorprendida a su hermana mayor, ya que entonces, siendo así la situación, aquella clasificación era real. Mientras que ésta le ordenaba rápidamente a la recepcionista que se llamaba Xian Long que si acaso tenía la dirección o un número de teléfono. Sin embargo, esta, entrando en pánico, agarrando su teléfono, decía que no era miembro y no había información de registro. Sin embargo, ese venía a menudo, ya que debería vivir cerca. Por lo tanto, le ordenaban ponerse en contacto con el personal disponible y reuniese la información sobre los estudiantes del barrio. Por lo tanto, deberían asegurarse, cueste lo que cueste, de encontrarlo. Mientras que este por otro lado decía a Luo Shen que este le encontraría. Tiempo más tarde, al día siguiente, el prota había tomado un taxi directamente hacia la asociación. Mientras que aquel tipo, el taxista, le decía a nuestro protagonista que era un placer hablar con él, ya que este le presentaría a su hija la próxima vez que lo vease. Mientras que este nos comentaba que el hombre era demasiado entusiasta y este debería haber dicho que iba a la Asociación de Artes Marciales a hacer el examen de certificación de artista marcial de nivel 2. Así que este debería haber pensado que no estaba bien de la cabeza y nos había arrastrado durante toda aquella conversación. Inesperadamente, en el momento que el prota iba entrando, un tipo salía corriendo diciendo que era imposible y que no podía ser, ya que estaba claramente por encima del 150 en su casa. Unos chicos que también se encontraban saliendo decían que los instrumentos de la Asociación de Artes Marciales se fabricaban oficialmente a medida, por lo tanto sería más preciso que lo que vendían afuera, por lo que al parecer necesitaba estar un poco por encima de su puntuación habitual para pasar la prueba allí, mientras que el prota era una oportunidad perfecta para él, ya que era más preciso y por fin podía hacerse una idea exacta de lo que estaba realmente hecho. Seguidamente, saludaba a la recepcionista preguntándole inmediatamente que cómo podía presentarse para el examen de la certificación de artes marciales, a lo cual esta le daba un formulario diciendo que lo rellenase y se dirijase a la sala 5203 para su evaluación. Inesperadamente, este había agarrado aquel formulario, percatándose así después de entrar en aquella sala de que la cola era demasiado larga, mientras que oía casualmente a unos chicos que se encontraban diciendo que había una chica que era bastante bonita y estaba ahí para la prueba también, y era una chica joven como esta se atrevía a venir al examen, por lo que se imaginaba que su habilidad tampoco era nada ordinaria, comentando que esta era linda, fuerte y poderosa, y Dios abría la puerta ya que esta abría la ventana también, haciendo que esta sonrojase a los chicos a su alrededor. Por otro lado, se encontraba pensando que la mayoría de las personas que hacían la cola tenían unos 25 años y ya se consideraba bastante joven. Sin embargo, las cosas se saldrían de control, ya que por la puerta se encontraba entrando un superhumano gigantesco que incluso tenía que agachar la cabeza para así poder entrar por la puerta. Mientras que este iba avanzando sin cuidado, decía que por favor lo disculpasen y que por favor lo dejasen pasar. A lo cual un chico que se encontraba justo delante decía a su prometida que hoy era el día en que empezaba en el camino marcial y esa era una nueva fase en su vida, mientras que su esposa le daba los ánimos para seguir adelante y que este finalmente conseguiría pasar el examen. Por otro lado, aquel grandulón lo había echado a un lado con tan solo un dedo, mientras que se le salían los ojos tras ver el gigantesco chico que lo había empujado con tan solo sus dedos, diciendo que este tenía un gran físico y era increíblemente fuerte y se sentía más grande que dos juntos, por lo tanto se veía bastante feroz. A lo que en ese momento, aquel chico que estaba en la punta de la fila le decía a su hermano mayor que este estaba bastante apurado, mientras que su esposa le empezaba a insultar y preguntarle que quién demonios era, ya que el primero que llegaba era el primero que se servía, por lo tanto, se encontraban haciendo la fila y que este se la saltase no estaba nada bien. Mientras que aquella chica le decía que no podía creer que solamente por ser un chico más grande podía romper las reglas. Sin embargo, aquel instructor le decía que este sí podría, ya que acababa de ver su formulario de solicitud y se trataba
de Xiao Yanfeng, que debería haber sido el primero en hacer la prueba, ya que este quería hacer una prueba de artista marcial de nivel 3, dejando así a todos conmocionados, ya que este era una prueba de artista marcial de nivel 3, por lo tanto esto era increíblemente raro y solamente había una docena de artistas marciales que eran nivel 3 en toda la ciudad. Y ya que por supuesto el prota se encontraba pensando que en el mundo de los artistas marciales donde reinaba la fuerza, los fuerzas tenían todo tipo de privilegios. A lo que inmediatamente a este le daban la orden de comenzar la prueba, y esta sería la prueba de valor de energía. Segundo después de este presenciar su prueba, el valor era de 107.2. A lo que a muchas personas lo sorprendía, ya que era la primera vez que veían un nivel de sangre con más de 100 puntos en persona. Mientras que por otro lado comenzaba la segunda prueba, y esa era la evaluación de poder de combate. Para así en el momento que este diera el puñetazo, soltaba una increíble onda de viento hacia su alrededor, haciendo que la mayoría de las personas saliesen y cayesen sentados de culo. Sin embargo, habían unas pocas personas que habían logrado resistir aquella fuerte corriente de viento, lo cual el instructor, tras ver el resultado de aquella prueba del índice de poder de combate, se trataba de 10.831, dándole así las felicidades al señor Xiao Ganfeng, que este ahora, a partir de ahí, era un artista marcial de nivel 3 reconocido por la Asociación de Artistas Marciales de la ciudad, y a partir de ahora tendría el derecho mensual de subsidio de las artes marciales por 30.000 won. Sin embargo, este, tras voltearse, se percataba de que un par de personas habían logrado de resistir aquella fuerte corriente de viento. Por otro lado, aquella señorita decía que con un valor de energía de más de 100 y un poder de combate de más de 10.000, este era un artista de nivel 3 hecho y derecho. Por lo tanto, la presión del viento de un golpe hizo que todos los de nivel 1 no se pudieran quedar parados. Por lo tanto, esto se trataba de un arma andante. Mientras que por otro lado, el protagonista decía que esto se trataba de un artista marcial de nivel 3. Por lo tanto, aquella se quedaba conmocionada tras ver que quería decir con que eso era un artista marcial de nivel 3, pensando así que este solamente se pudo mantener firme bajo el viento del puño de alguien, pensando que quién demonios se creía que el tipo. Seguidamente, este se presenciaba al frente del instructor, preguntándole que si este podía ser el siguiente en la prueba, ya que de todos modos no había nadie más en la cola, diciéndole así que después de seguir tan tranquilo de aquel puñetazo que acaban de dar, este tenía buen temperamento, por lo tanto podría seguir haciendo la prueba, animándolo un poco, diciéndole que esto se debería tomárselo con calma y mantener su ritmo cardíaco normal. Sin embargo, este, tras hacer aquella prueba, su puntuación era de 15.7, dejando sorprendida a aquella señorita, preguntándose que si acaso este tenía medicamentos en sus venas o algo parecido. Por lo tanto, el señor Xiao se encontraba pensando que este era un artista marcial de segundo nivel a los 18 años, por lo tanto era demasiado joven para tener ese tipo de energía. Siguiendo así, el instructor le informaba que este debería tomárselo con calma y no debería dejar que afectase el puñetazo del señor Xiao, ya que este debería probar su eficacia de combate tantas veces como quisiera, y solamente tenía que acertar con lo que se sintiese más cómodo. Es decir, que podía presentar aquella prueba varias veces si este quería. Sin embargo, el prota le decía que con una vez era suficiente, ya que este desempeñaría todo su potencial, soltando así su fuerza estelar, preparándose así para lanzar su increíble puñetazo. Lo cual aquel puñetazo y la increíble aura de luz había sorprendido al señor Xiao y a la señorita, e incluso había hecho que todo temblase. En ese momento, aquel puñetazo que el prota había desatado contra la máquina había lanzado una onda explosiva que había roto el cristal atrás de aquella máquina, dándole así un resultado de 15.709.104,
A lo cual decía que eran las artes marciales después de superar su cuello de botella usando la fuerza de las estrellas y además la técnica de respiración natural, ya que la fuerza del luchador aumentaba directamente hasta 10 veces el valor estándar de la sangre. Esa era la belleza de la técnica de las artes marciales. Mientras que el instructor, un poco nervioso, le decía al estimado estudiante Lu: felicidades por aprobar la evaluación de artista marcial de nivel 1. Sin embargo, se negaba rápidamente, ya que estaba mucho más allá de un artista marcial de segundo nivel o incluso un artista marcial de tercer nivel. Por lo tanto, se disculpaba inmediatamente, ya que no le podía dar una puntuación ahora mismo, así que por favor lo debería disculpar, ya que iría a informar aquello en la dirección de la asociación, ya que la Asociación de Artes Marciales no desperdiciaría ningún talento, diciéndole así que ningún talento excepcional y especialmente alguien como él, un genio absoluto. Yéndose rápidamente, corriendo hacia los directores, le gritaba que iba a presentar el informe y apostaba su carrera en ello, que le daría una respuesta satisfactoria, podía estar bastante seguro de aquello. Mientras que el prota por otro lado no sabía qué demonios estaba pasando, preguntándose así que si acaso eso significaba que ya se podría ir. Por otro lado, nuestro protagonista le preguntaba a aquel tipo llamado Shao que para qué coño quería verlo. A lo cual movía su mano rápidamente justo delante del prota para así extendérsela y quedaba conmocionado. A lo cual se presentaba diciendo que era Xiao Shanfeng, dejando sin palabras al prota, lo cual sin duda alguna le iba a estrechar la mano, presentándose así como Lu Shen. Quedando bastante emocionado, Xiao Shanfeng le iba a decir algo más. Sin embargo, era interrumpido por una ola de gente que se le acercaba al prota diciéndole que también le querían dar la mano. A lo cual salía corriendo de aquel lugar inmediatamente. Por otro lado, afuera de la asociación, unas chicas se encontraban preguntándose por qué no habían salido aún. A lo cual una de ellas decía que no sabía si le había ido bien o mal. Sin embargo, la otra le decía que no se preocupase, ya que una certificación de artista marcial de nivel 1 era pan comido para un genio como aquella chica. Sin embargo, en ese momento, una de las señoritas se percataba de que estaba saliendo su hermano mayor, a lo que le preguntaba a su hermana menor qué demonios se encontraba haciendo en aquel lugar. Mientras que le decía que eso debería preguntársela a él, ya que no estaba yendo a la escuela y duraba durmiendo todo el día en su habitación, preguntándose sí qué hacía en la asociación de las artes marciales. Mientras que pensaba que sabía muy bien que no iba a la escuela, pero como podría saber que ella se encontraba pasando el mayor tiempo durmiendo en su habitación, a lo cual tuvo que simular un poco diciendo que estaba ahí para hacer algunos recados, preguntándole así qué hacían estas y sus compañeras en la asociación. A lo cual una de estas se presentaba diciendo que se llamaba Fen Fan Fan y estas eran sus amigas de su pequeña hermana. Y estos se encontraban ahí para acompañar a su hermana Yang Yuan del Club de las Artes Marciales para hacer su examen, comentando casualmente que el hermano Lu era tan guapo y era completamente diferente de lo que solía decir su hermana, mientras que se había puesto histérica regañando a su compañera. El protagonista se despedía inmediatamente, para que tiempo después estos se encontraban discutiendo afuera, tras percatarse así de que su hermana mayor Yang Yuan había salido finalmente. Por otro lado, se le acercaban inmediatamente a su hermana mayor Yang, preguntándole que cómo le había ido, que si acaso había aprobado. A lo que bastante desanimada le decía que ni se lo mencionase, ya que había algo inesperado que obligó a suspender todas las evaluaciones, por lo tanto podría suponer que habría que esperar hasta la tarde, comentándole así que un monstruo y no un demonio era un chico que obviamente tenía más o menos su edad y le había dado 15.7 en la prueba de energía y sangre, y su poder de combate era más de 15.000 y no era muchísimo más mayor que el de un artista marcial de nivel 3.
por lo cual está pensado que estaba bastante bien calificado hasta ahora, pero este se había encontrado con ese tipo. Por otro lado, esta también decía que acaba de darse cuenta de que además de eso, las clasificaciones eran un chiste, mientras que una de ellas le preguntaba a su hermana que si acaso sabía cómo se llamaba ese tipo. A lo cual esta los miraba seriamente y le decía que su nombre era Lu Shen, conmocionando así a Kingwe, la hermana menor del prota, preguntando que cómo podría ser su hermano mayor. Por otro lado, mientras que el prota se acercaba a su casa, la gente se encontraba preguntando qué demonios pasaba, mientras que otra de las viejas chismosas del barrio decía que era de la escuela de las artes marciales con Chuan y estaban buscando a alguien, preguntándose sí que quién era el que tenía problemas con aquel club de artes marciales, y dado que estos eran practicantes de artes marciales eran bastante feroces, y si encontraban a lo que buscaban le romperían las piernas definitivamente. Por otro lado, nuestro protagonista se percataba de que creía que fue a aquel gimnasio la última vez. Sin embargo, no le importaba ya que de todas formas no era asunto de él. Por otro lado, Manfei, el empleado de la sala de té, buena acción, es decir, aquella farmacia que el prota había ido para hacer el medicamento, estaba llamando de nuevo. Sin embargo, lo ignoraría, ya que al fin y al cabo toda receta para una futura cura podía canjearse fácilmente por una gran cantidad de dinero, por lo que habría que investigar primero si están clasificados como buenas personas para entregarles dichas recetas. Pero bueno, querida familia, hasta aquí estaré dejando esta maravillosa parte de el chico que fue elegido por el sistema para salvar la humanidad del futuro. No olvides suscribirte al canal y apoyar bastante este manga si te ha gustado. Y ahora, sin nada más que decir, chao.